Sin embargo, la que volvemos a traer es nuestra misión de vida, la felicidad. Esto es una escuela. El planeta Tierra, la humanidad, es una escuela que tenemos que afinar detalles para que no sea una escuela de sobrevivencia, no sea una escuela para el ego, no sea una escuela para la inconsciencia, no sea una escuela para algo transitorio, sino que tendría que ser la preparación para ser consciente de que hemos tenido vidas antes de esta vida y estamos en esta vida y vamos a tener vida después de esta vida. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente junto a Luis Muñoz. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Es un enorme gusto, Karen. Hablábamos fuera de la grabación que realmente los temas que me planteas me tocan las fibras más profundas, me traen mucho a la realidad de lo que es cuota parte de la maravillosa misión que tenemos aquí en esta 3D para consigo mismos y para con nuestros semejantes. De pronto, tengo la convicción de que sí, la convicción de que somos aportantes, nos ayudamos a sacudir, ustedes que nos estén viendo nos ayudan a nosotros y nosotros intentamos desde nuestro corazón, desde nuestro ser, colaborar también con ustedes para crear en lo que es propiamente el plan cósmico. Así que paso palabra para que tú vayas conduciendo esto, que sé que lo haces muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, este último tiempo, creería yo, más que nada desde el 2020, desde lo que ha sido la pandemia, se habla mucho del despertar de conciencia, pero realmente no todos tienen claridad de la diferencia entre conciencia y conciencia, ¿no? Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia y cómo influyen justamente en todo este despertar espiritual? Bueno, realmente vuelvo a tocar que esto es un tema impresionante. De hecho, debemos de ser conscientes de que hay miles de libros, hay enorme cantidad de grandes seres notables en toda la historia de la humanidad que se han ocupado, y coloquialmente, entre comillas, preocupado en cuanto a servirnos, brindarnos, orientarnos, darnos referencias, pautas sobre lo que es la conciencia y lo que es la consciencia. Conciencia con C-O-N-C, y luego sigue, y conciencia con C-O-N-S-C, y lo que sigue, conciencia y conciencia. Y es que tenemos que profundizar. Para mí, obviamente voy a reconocer, y espero que tú también, Karen, que este espacio-tiempo, estos minutos que estemos, no va a cubrir todo lo que tenemos que indagar. Dejaríamos como una tarea súper extensa que no terminaría nunca. Sin embargo, debemos sentar estas bases de estas variables y diferencias que tienen estas dos expresiones. Solemos escribir, solemos hablar de conciencia y conciencia, mucho más de conciencia con C nomás, refiriéndonos propiamente, y lo podemos indagar, lo podemos investigar, como estados éticos, estados morales, conductas que rigen, digamos, al ser humano individual, al ser humano colectivo, al ser humano social, en las diferentes variables de relaciones que tenemos,
tratando de mantener un comportar, y no digo comportamiento, porque soy anti palabras compuestas con miento, el hecho, por ejemplo, de conocimiento, y etcétera. Entonces, nos rige cierta moral y cierta ética de comportarnos ante nosotros mismos, ante la creación, ante la naturaleza y ante nuestros semejantes, para que tengamos ciertas referencias de tener la posibilidad de lo que es incorrecto y lo que es correcto. Generalmente y coloquialmente decimos lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. De hecho, se rigen las sociedades, inclusive las leyes y todo lo que se desarrolla en la tercera dimensión para, obviamente, tener una línea que nos pueda dar las posibilidades de no estar errando y de estar acertando lo más posible. Eso es conciencia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es la conciencia? No sé, lo digo intencionalmente. Es lo desconocido, es esa posibilidad que incluso no pertenece tanto a lo que es el ser humano. La conciencia pertenece al contenido que tiene el ser humano, que es el alma, que es el espíritu, que es la fuente, que es el ser. Por lo tanto, y por lo pronto, es una capacidad de penetración en el ultra de los fenómenos que nosotros estamos percibiendo a un nivel muy superficial. De hecho, es importante que tengamos presente que toda la creación, todo lo existente, todo lo que nosotros vemos, visualizamos, medimos, tocamos, palpamos, solemos decir materia. Y hoy, gracias a la física cuántica y a los seres de conciencia inmensamente elevada, toda la creación y cada partícula que existe de lo que nosotros llamamos materia, no es materia. Es vibración, energía e información. Claro, esto puede chocar, obviamente, ¿no? Porque todo es materia, aparentemente, y lo tenemos, y tenemos que ir diluyendo esa fenomenología o esa percepción de ello para poder entonces lograr salir, porque si vamos a hablar de conciencia, me parece, estoy seguro que es un tema maravilloso, tenemos que hablar de inconsciencia también. Inconsciencia de mecanicidad, de sobrevivencia, tenemos que hablar de automatismo, de piloto automático. ¿Cuál es la diferencia entre una hormiguita y cualquier animalito pequeño que exista, de todos los que existen, y nosotros, los seres humanos? Es que la hormiga no sabe que es hormiga. Es que el ratón no sabe que es ratón. Es que la planta incluso no sabe que es planta, que la piedra no sabe que es piedra, que el elefante, aunque tengo allí una imagen detrás, no sabe que es elefante. El delfín, que se habla tanto, maravilla, no sabe que es delfín. De todos los millones de seres que hay en la creación, bueno, por lo menos planetaria aquí en nuestro planeta Tierra, el único ser que puede llegar a saber, y hay muchas escalas, que somos seres humanos, somos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, aquí esto no nos tiene que poner en una posición cómoda, nos tiene que colocar en una posición muy incómoda, porque la pregunta es, ¿cuánto, aparte de que estamos reconociendo que somos seres humanos, cuánto más sabemos de que somos seres humanos y que en realidad
no debemos de quedarnos en este nivel. No estamos aquí para quedarnos en este nivel. Por eso, en principio, estamos en un estado de inconsciencia e incluso de infraconsciencia, de subconsciencia, y tenemos muy poca conciencia. Por eso tenemos que hablar también del despertar de la conciencia. Esto que se habla un poco ligero, que es iluminación. Tenemos que iluminarnos. ¿Qué es lo que debe de iluminarse? La personalidad, el ego, mi nombre, Luis, Karen, Juan, Pedrito. Lo que se tiene que iluminar es el ser. El ser. Y para ello, aquí tenemos que comprender que el camino está en vincularnos con el ser, es vincularnos con el alma, es vincularnos con el espíritu para que ello ilumine esto que somos, el ser humano. Entonces, ya desde Platón, por ejemplo, mencionaba, y hay una galería de seres inmensamente notables que han hablado al respecto de ello. Obviamente no podemos dejar de lado a Jesucristo, no podemos dejar de lado a Buda, a Jacobo Greenberg, es lo que está ahora hablándose mucho, maestros como Yogananda, Sivananda, Babaji, toda la galería de seres notables del racionalismo, Platón, Sócrates, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Platón hablaba de 4 estados de conciencia. Y no los nombraba, como lo vamos a nombrar sí, más inmediatamente, los nombraba como Eicasia, Pistis, Dianoia y Nous. Luis, ¿qué quiere decir esto? O mejor dicho, diríamos Platón, a ver qué nos está diciendo. Nos está diciendo que desde Pistis a Nous, niveles de conciencia densos, bajos, inconsciencia, infraconsciencia, hasta niveles superiores de conciencia, que muchas veces la persona dice, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi tarea acá? Síntesis. No lo dice Luis, lo dicen los grandes maestros. Es el fenómeno de poder lograr y alcanzar el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia. Nos encontramos, repasemos, nos encontramos en niveles de conciencia muy bajos, en una mecanicidad, en un automatismo. Y esto no quiero golpear a nadie, quiero sacudirme y si fuera posible que lo tomen. Estamos en una sobrevivencia. Con grandes fenómenos como la tecnología, como grandes avances en muchos aspectos, más en una pobre evolución de ser, una pobre evolución de alma. Y nos preguntarán, Luis, dime, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo lo vamos afinando? Hemos olvidado la tarea cósmica universal, el designio de la creación de lograr la supraconciencia. Estamos sobreviviendo en estados de conciencia, entre comillas, y estados subconscientes, inconscientes, donde deviene, ¿qué deviene de la inconsciencia, infraconsciencia? La barbarie humana, en pequeñas escalas y en grandes escalas. Las guerras y todo lo que atenta contra la vida, la ecología, es barbarie, es inconsciencia. Hablando coloquialmente, es falta de responsabilidad. ¿Qué es lo que nos haría responsable? ¿La conciencia? Bueno, ya debo decir no.
lo que nos haría responsable es la conciencia, que es una funcionabilidad en la cual tenemos que comenzar a ejercitarla. Y hay muy pocas referencias. En los procesos curriculares de educación no nos hablan de la conciencia. Tenemos que ir a estos grandes referentes, lo repasamos: Jesús, Buda, Jacobo Greenberg, Krishna, Krishnamurti, Babaji, muy poco conocido, y etcétera. Elena Petronila Blavatsky es un ser también maravilloso, olvidado, que han dado muchas referencias para encaminarnos. No voy a direccionarme hacia adelante, sino para encaminarnos, voy a direccionar con esta expresión gesto hacia arriba. Vivimos en una línea horizontal de fenómenos. Tenemos que paralelamente vivir, aunque se forme una cruz en ello, un camino vertical, de abajo hacia arriba. ¿Qué te va resonando? Totalmente de acuerdo. De hecho, algo que me acordaba, por ejemplo, es justamente los mayas, cuando te hablan del hombre de barro que va creando conciencia, y al elevarse, precisamente va cambiando ese estado desde el barro, pasando por el trigo, y va subiendo, ¿no? Entonces, sí es algo que definitivamente creo hoy en día se habla muy a la ligera, se comenta mucho el despertar de la humanidad, el despertar de conciencia, pero realmente no hay una claridad de qué se trata el despertar. Y bueno, ahora que lo comentas, esperamos que ya haya más claridad. La diferencia entre lo que es conciencia y lo que es consciencia es importante tenerlo también con claridad, porque claro, desde el lado consciente, todos tenemos esa ética, ¿no? Ese buen comportamiento, ese respeto en la sociedad, pero la conciencia es mucho más arriba, como bien tú lo dices, desde un sentido vertical, el ir avanzando de a poquito. Hay cosas que, por ejemplo, dentro de diferentes grupos en los que yo trabajo y asisto, hay cosas que llevamos, como el Kybalión, por ejemplo, y todavía hay personas que no lo comprenden. Y es ese proceso de ir poco a poco avanzando. No todos estamos en un mismo estado, no todos tenemos el mismo nivel de conciencia. De hecho, yo misma, hace años atrás, cuando leía algunos libros, no les entendía nada y ahora se me hace sencillo entenderlos, pero es precisamente por ese paso a paso. Y ahí viene mi otra pregunta, Luis. ¿Cómo la persona puede identificar que está teniendo un despertar de conciencia? Bueno, es impresionante la pregunta, agradezco profundamente. Y como dice uno de mis grandes maestros, el doctor María Alonso Puig, yo siempre digo que aunque no nos conocemos, es mi guía. Él nunca responde una pregunta directamente. Tenemos que hablar de inconsciencia, ¿verdad? Tenemos que, tú preguntas, ¿cómo nos damos cuenta? Primero, estoy seguro que lo respondería así María Alonso Puig o Marian Rojas Estapé, ¿cómo nos damos cuenta cuando estamos inconscientes? ¿Verdad? Supongamos, quiero guardar, yo sé, un sachet de leche en el refrigerador y me encuentro abriendo de pronto el horno de la cocina, ¿verdad? Me estoy dirigiendo a alguna actividad y me olvidé a dónde estaba dirigiéndome. Ahí me tengo que percatar de que eso es un fenómeno de pérdida de la conciencia o llamado específicamente un estado de inconsciencia. Y así sucesivamente en el diario vivir estamos teniendo experiencias de inconsciencia. Cuando dicen los grandes maestros, cuando reconocemos que andamos inconsciente, es el primer paso para entonces inspirarnos al despertar. Lo más que nos pasa a todos, y no me estoy excluyendo, me estoy incluyendo, es
chocarnos con los hombros en el marco de las puertas, ¿verdad? De las aberturas, en realidad. ¡Pum! ¿No? Hay muchos bloopers que han hecho al respecto de eso, de que cómo pasaba si un hombre de 1950 se chocaba con el marco de la puerta y cómo, sintetizando, qué pasará, ¿no? Entonces, tenemos muchos fenómenos. Si yo me tropiezo con algo, la gente le llama accidente. Si hay un accidente doméstico, un accidente automovilístico, le llamamos, valga, y lo estoy expresando a propósito, accidente. Debo de decir, y no lo dice Luis, que eso no son accidentes. Me corté el dedo, tuve un accidente, me corté el dedo. No es un accidente. Es una falta de presencia, es una falta de atención, es una falta de conciencia, de atención superlativa del ser. Incluso habiendo trabajado en seguros, tienen todo medido los americanos y hablan de que aproximadamente el 95% de lo que llamamos accidentes no son accidentes. Son falta de atención. Atención sinónimo de conciencia moral y falta de conciencia, esa capacidad de penetrar en los fenómenos de la naturaleza. Sintetizando esto para entendernos y hablando de el gran maestro Eckhart Tolle, el poder de la hora, no estamos en el presente. Generalmente estamos en el pasado, inmediato, mediato y lejano, o estamos en el futuro, inmediato, mediato o lejano. Estar en el presente, estar en el aquí y ahora, es una fenomenología que hay que desarrollarlo, practicarlo, ejercitarla, gestionarla, y dentro de ello es la atención consciente y la meditación. Con la meditación estamos en el instante real, tiempo real, presente, capaz de estar en estado estático, como también en todas las actividades en las que nos movilizamos. Por lo tanto, cuando voy a hacer una narrativa muy personal que parecería una paradoja, ¿ya? Cuando nos damos cuenta que estamos despiertos. Hace pocos días estaba caminando con 3 personas más aquí en La Paz por la avenida Bush. Venía hablando por teléfono y escuchaba que detrás de mí había como bulla, alguien estaba hablando o alguienes. Como estaba en el teléfono, yo iba prestando la conciencia espacial, el tránsito, cuando cruzaba, y las personas que me acompañaban resulta ser de que ya estaban como alarmadas, ¿no? Como que algo estaba en relación a nosotros, los 4 que estábamos yendo. Y resulta que en un momento me percato, presto atención y había una persona que se estaba dirigiendo hacia mí con improsperios y todo lo demás, gringo y esto y aquello y que esto y que... Digo, ¿qué pasará? ¿Qué hice para eso provocar? Haciéndola corta, nos estaba atacando, me golpeó y tuve que defenderme. Porque generalmente hablamos de amor y paz y que no hay que pelear, pero era nuestra vida, una persona bastante grande, soy delgadito, peso 56 kilos, pero había que defender esa situación y tuve que ponerme muy consciente, sacarme los lentes, dejar el celular y le digo, pero ¿qué pasa? Y todo lo demás, tratar de amortiguar la situación y no hubo otra que pegar. O sea, lo reconozco y quiero que esto, porque quiero sacudirme. ¿Por qué traigo esta narrativa? Ese fenómeno me ayudó a despertar la conciencia. Y espero, ojalá, que ese chico, ese señor, también le haya sacudido su conciencia, porque no se puede llevar la vida así nomás, ¿verdad?
atropellando y todo lo demás. Y los grandes maestros dicen, si viene un ladrón, un violador a tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a bendecirle y le vas a decir, pégale a mis hijos, mis hijas, mi esposa, mi pareja, mi abuela, lo que sea? Uno tiene que defender esa situación, ¿verdad? Y, claro, evitar la muerte, obviamente. Uno tiene que defenderse y hay muchísimas historias extraordinarias de ello. Y debo reconocer también que no tuve la capacidad de historias que dicen que han venido ladrones a seres muy conscientes y no tuvieron que mover un dedo y se fueron, se escaparon. Entonces, para mí, hay muchas formas de despertar la conciencia. Una caída, te caes, indudablemente. Hay algo que Osho dice, el gran maestro Osho, controvertido Osho, dice, si te caes, estás de blanco, ibas a una fiesta, una celebración, te caes, ¿qué hace generalmente las personas que hacemos? Nos levantamos y vemos a ver que nadie nos esté mirando, ¿verdad? Osho dice, te caíste, no te levantes. Disfruta de esa caída y ríete. Cambia mucho la perspectiva, ¿verdad? Que pues, ya la ropa, si era blanca o el color que sea, ya se ensució, si caímos en un lugar que había charco, barro, agua sucia, etc. Entonces, hay muchos fenómenos. En el Zen, ¿y por qué traje mi narrativa? Usan golpear a los discípulos, pero no lo golpean para lastimarlo. Hay un elemento que le golpean acá de atrás, entonces queda así. Y hay fenómenos que ojalá nos pasen más seguido, no de pelear, sino de que pudiéramos ayudarnos para el despertar de la conciencia. Sin embargo, el camino que todos los grandes seres mencionados ya han propuesto es un trabajo interno, ¿ya? Y acá hay algo que lo voy a decir, no tiene que despertar Luis, no tiene que despertar Karen, no tiene que despertar, yo no tengo que trabajar para despertar mi personalidad, tengo que trabajar para relacionarme con aquello que está despierto y que nosotros somos el obstáculo para no disfrutar de estos extraordinarios y maravillosos beneficios que sería estar despiertos, estar iluminados. El proceso es relacionarnos, darle permiso a nuestra alma oficiar, darle permiso a nuestro ser para que oficie. ¿Por qué? ¿Por qué no, Luis, Karen, la personalidad? Porque esto va a desaparecer. No tiene sentido. Sin embargo, el alma, el ser, el espíritu es eterno. Ha estado antes de el envase, desde el principio de la aurora de la creación, y va a estar cuando el día cósmico, el Mahamvantara, dicen los orientales, entre en recesión para entrar en el Pralaya, que sería la noche cósmica. Entonces, aquí estamos compartiendo, no lo es que lo ha inventado Luis, que tenemos que para el despertar de la conciencia un camino que es relacionarnos con nuestra alma, con nuestro ser, con nuestra fuente, con nuestro espíritu, porque estos fenómenos son autoconscientes. ¿Quién se beneficia si nos relacionamos y vinculamos? Esto que es el ser humano. Por lo tanto, propiciaría aquí una invitación a una formación de una escuela. Entonces, hablamos de escuelas, de esto, de aquella, escuela de fútbol, escuela de esto, aquella. Escuelas para el alma, escuelas plural para el alma. Porque si queremos salir de estos enredos, de la matrix, de la inconsciencia, de la mecanicidad, del automatismo, de la sobrevivencia, con una serie de fenómenos que es la tecnología y el confort, necesitamos ese camino.
¿Qué obtendríamos? Como dijera Buda, salir del sufrir. Generalmente decimos sufrimiento, ¿verdad? Salir del sufrir. Alcanzar la supraconciencia, el despertar de la conciencia nos da eso que tanto buscamos, inclusive que casi que lo queremos pedir por delivery, felicidad. No es posible, ¿verdad? La paz no podemos pedir un delivery que nos traigan paz o nos traigan felicidad o nos traigan amor. Es una tarea. Ese es el designio cósmico, despertar la conciencia para obtener lo que estamos buscando por caminos equivocados. Paso la palabra. Así es. De hecho, me hacías recuerdo justamente a un taller que tuve hace fácil casi 20 años atrás, donde era de diseño gráfico, donde obviamente estos temas tan importantes no se comentan usualmente. Pero la tarea que nos dieron era salir a las calles a preguntar si las personas eran felices y qué era lo que las hacía felices. Y fue bien interesante ese taller porque salimos a las calles, hicimos el ejercicio. La mayoría de las personas me respondían que no estaban seguros si eran felices y que si había algo que les daba felicidad siempre era algo externo. Mis nietos, mis hijos, mi pareja. Y bueno, cuando volvemos al taller, éramos como 20 personas en el taller y todos decían que no eran felices o que no estaban seguros. Y cuando llegaron a mí, yo les digo, sí, soy feliz. Y yo de estos temas, Luis, no era consciente, ¿eh? Y les decía, sí, soy feliz. Y me decían todo el tiempo. Y yo, pues claro, porque decidí ser feliz a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la frustración, a pesar del enojo, a pesar de momentos difíciles, elegí ser feliz. Y ahora me pongo a pensar, escuchándote y digo, claro, nuestro despertar de conciencia no se viene desde el conocimiento, sino desde el poder vivir estos estados que elegimos conscientemente vivirlos. Ciertamente, y pones un punto trememundo para transmitir estos mensajes, un granito de arena, eso que a mí me gusta decir, ojalá que podamos acariciar muchos corazones, mimar muchas almas, mimar al final seres indudablemente humanos, que tengamos una perspectiva diferente, que logremos lo que hoy se está hablando mucho de la singularidad, que es un desarrollo que tiene que haber una determinación, que tiene que haber una decisión, decidir, como bien lo estás trayendo, ser felices, realmente. Es un hecho que esto podemos hacer un experimento social y salir y preguntar, por si no le creemos a Karen, que yo pongo la mano en el fuego de que sí ha hecho eso. Y sí, las personas, si son sinceras, dirían, confesarían que no son felices, ¿no? Y aquí, hablando en términos psicológicos, lo que generalmente vivimos son estados pasajeros de alegría, de bienestar, de confort, de comodidad, y sobre todo en virtud y en función a elementos externos. Me voy a la boutique, me compro ropa, me voy a una celebridad y paso bien porque hay música, tragos, canto, charlas, etcétera, o me voy a una playa en el mundo, o me voy a un paseo. Ahora, ¿cómo sostener la felicidad? Es una interiorización de una decisión y de una tarea bastante grande. Sin embargo, la que volvemos a traer es nuestra misión de vida, la felicidad. Esto es una escuela. El planeta Tierra, la humanidad, es una escuela que tenemos que afinar detalles para que no sea una escuela
de sobrevivencia no sea una escuela para el ego, no sea una escuela para la inconsciencia, no sea una escuela para algo transitorio, sino que tendría que ser la preparación para ser consciente de que hemos tenido vidas antes de esta vida y estamos en esta vida y vamos a tener vida después de esta vida. El punto es, si nos diluimos en el gran océano de la creación o somos simplemente una partícula llamado seres humanos. Así es. Y con respecto a esto que estamos comentando, me surge una duda. ¿Cuánto influyen las creencias o limitaciones que tienen las personas con respecto a su despertar? ¡Uf! Sí, ciertamente esto es otro tema tremendo, porque en realidad el no reconocernos a nosotros como algo mayor a este envase que le llamamos persona, con nombre, etcétera, está dado porque estamos en una matrix, estamos en una variable de creencias inmensamente grande, y no tan buenas o peores, sino que son muchas las creencias que están dadas por la ciencia en gran parte, por las religiones en gran parte, por las tradiciones en gran parte, por las costumbres y por aquello que venimos no cuestionando. No confrontamos, no cuestionamos las creencias y tenemos que ver que eso está condicionando a que podamos lograr el despertar, que podamos lograr la iluminación, porque tenemos que ir hacia adentro. Como dice un gran dicho, quema tus libros y blanquea el latón. Es un dicho alquímico, psicológico también. Tendríamos que quemar todas nuestras teorías, nuestras creencias, para comenzar a transitar un camino hacia adentro de autoexploración, teniendo alguna referencia, obviamente, de estos grandes seres de todos los tiempos, seres también contemporáneos que tienen estados de conciencia más ampliados y que luego cada uno tiene que asumir la tarea como tareas psicológicas. Para mí es capital sanar. Tenemos muchos temas emocionales que sanar antes quizás de comenzar el camino del despertar. Tenemos que lograr un proceso de sanación porque tenemos traumas, porque tenemos complejos, porque tenemos fobias. El narcisismo, ay Dios, qué tema ese, está muy complejo. La aprobación de los segundos, terceras, cuartas personas, lugares, instituciones que nos aprueben, es narcisismo. Hay muchos niveles de narcisismo que está trayendo mucho caos en las relaciones entre nosotros los seres humanos, hasta inclusive con la naturaleza, con los animales, y tenemos que sanar para luego un poco más limpio este múltiple fenómeno de lo que somos, comenzar el proceso del despertar. Quiero, sin antes se nos pase el tiempo, recomendar un documental que se llama Despertar de la Conciencia. Búsquelo, es un documental, no es una película, El Despertar de la Conciencia. De esa manera busquemos documentales, películas, hay muchas películas que incluso lo podemos buscar en los buscadores, 50 películas para el despertar de la conciencia, y vamos a encontrar una cantidad. Dejemos de meter información que no nos aporta al despertar
de la conciencia, a los valores humanos. Para mí es de terror ver películas de terror. Nos metemos mucha basura en esto que es una composición tan inmensa que es nuestra psiquis. Entonces, para ir elaborando más claramente, estos denominativos que tuvo Platón de eikasia, pistis, dianoia y nous sería inconsciencia, infraconsciencia, subconsciencia, conciencia y supraconsciencia. Nous. Quizás han escuchado por allí el átomo nous, que es un átomo súper divino que tenemos en el corazón, es un átomo que tenemos que vincularnos con ello, que tenemos que vincularnos para que nos coopere en este proceso misional de la expansión y la iluminación de la conciencia. De esta manera, nosotros tenemos tarea, tenemos mucha tarea. Esperemos que todo esto que estamos compartiendo les inspire a cada uno de ustedes para que comiencen a ver revelaciones, que la podemos obtener mirando, leyendo la Biblia, leyendo un libro. Cualquier fenómeno nos puede inspirar. El hambre nos puede inspirar, la falta de trabajo nos puede inspirar, las crisis que estamos viendo económicas nos pueden inspirar, porque de hecho, y lo mencionaste, el tema de la pandemia del 2020 debería haber inspiradonos a todos, mucho más. Lo estamos perdiendo. Seguimos queriendo resolver las situaciones desde los mismos lugares que veníamos intentando resolver antes de la pandemia. Tenemos que entrar voy a decirlo coloquialmente, en un mercado espiritual objetivo y no en un mercado espiritual subjetivo, superficial. Tenemos que profundizar, tenemos que crear espacios en donde vivamos como una especie de altar, una especie de lugar para meditar. Tenemos que comer más sano, por favor, porque repasamos. Nada es materia. Todo es vibración e información. Vibración con lo que comemos, información con lo que comemos, y nos está degradando la conciencia lo que metemos en la boca. Tenemos que escuchar mejor música, tenemos que ir más a la naturaleza, tenemos que crear asociaciones humanas de seres que propiciemos escenarios, técnicas y prácticas para despertarnos, para, vuelvo a expresar, vincularnos con el alma. Es un trabajo que no es ni tedioso ni imposible de llevarlo adelante. Es posible. Somos un diseño capaz de lograr esta fenomenología que, repito, vinculación con nuestro ser, con nuestra alma, con nuestro espíritu, y vamos a lograr, no es coherente hablar de cambios, tenemos que hablar de transformaciones. Tiene que haber una gran transformación, no se trata de tener 3 cabezas, 50 brazos, sino una transformación de esta materia prima que somos, de este diseño tan extraordinario que somos, para que se produzca la expansión de la conciencia, tanto para esta presente existencia, como para tener una conciencia continua luego de desencarnar, vivir en el espacio de transición, en otras dimensiones, de manera consciente, volver a ingresar de manera consciente a otra próxima encarnación y así sucesivamente. Paso la palabra. Así es. Definitivamente creo que es importante, como bien lo decías, el sanar, porque eso nos permite justamente elevar nuestra energía, vivir más conscientes,
comer más conscientes, porque totalmente todo lo que vemos, escuchamos, nos rodea, nos alimenta, no solamente es la comida. Y bueno, obviamente cada quien en su proceso, cada quien en su tiempo, cada quien en su avance, pero justamente iba a ir esa duda de qué podríamos hacer para acelerar, digámoslo así, el tema de despertar la conciencia, pero definitivamente ya considero que lo comentaste, viene muy de la mano con sabernos alimentar, con poder sanar, porque claramente muchas de las cosas que vivimos de pequeños, que las sentimos como que nos estaban haciendo daño, generan esas heridas que nos anclan a un punto de victimización donde nos dificulta el despertar la conciencia, ¿cierto? Sí, ciertamente dejamos claro, hablo en plural, por ti, por mí, por ti, que no podemos escaparnos, como dijera Mafalda, quiero bajarme del mundo, del planeta Tierra, ¿verdad? Vamos a seguir, y si lo tomamos como escuela, ¿sí? Una escuela para trascender, una escuela para la ascensión, una escuela para el despertar de la conciencia, todo es válido, todo es válido. Obviamente no necesitamos meternos en situaciones de alta complejidad, no vamos a recomendar a nadie las cosas que son adicciones en absoluto, sino tenemos que ir dejando, renunciando a algunas de ellas, aunque sigamos aquí, y ir tomando una performance diferente, una escuela que nos permita a cada paso que demos, o en la mayoría de los pasos que demos, sea por un propósito mayor a lo que venimos llevando. Tener más claro el significado que significa estar en la existencia. ¿Para qué estamos en la existencia? ¿De dónde venimos? ¿Para qué y por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Consignaría las posibilidades de una inspiración, y estoy seguro que van a llegar libros, documentales, personas, talleres, cursos, espacios tan diversos, momentos de mucha actividad y momentos de retracción, de silencio, para que alcancemos este propósito. Y para mí es un honor, me honra ser un vocero de todas estas enseñanzas, que lo digo, estos minutos lo dije, no nos es posible llenar todo. Sin embargo, que la divinidad del universo sea cómplice de nosotros y de todos aquellos seres que están trabajando por este propósito en el mundo, para que con quienes nos vinculemos y se vinculen con nosotros puedan obtener y podamos retroalimentar los medios, tener el vehículo, los vehículos para que ocurra algo maravilloso en nuestras vidas y logremos este fenómeno de la paz, la libertad, la alegría, la felicidad, el amor, la compasión, y nos consignemos a ser parte de una humanidad mejor. Nosotros hemos pasado, más o menos, tenemos quienes somos mayores, pensemos en los niños, por favor, pensemos qué le estamos dejando. Tenemos una gran y extraordinaria tarea, que es la de cuidarnos, por cierto, de despertarnos, por cierto, y que nos inspiren las próximas generaciones, que ya están paralelamente a la edad que tengamos, a nuestra generación, de que podamos darle escuelas para el alma para estas nuevas generaciones. Y estamos en una gran tarea, asumámosla, tengamos ese compromiso, estos medios, estas transmisiones que se realizan en vivo o grabadas, para que nos sacudamos y podamos alcanzar esa integración con esto que está dentro, eso que está dentro de nosotros. Y como dije un poco jocosamente,
no sé lo que es la conciencia, sé que es una aventura que la tenemos que llevar adelante y está en nuestra decisión, porque vamos a obtener muchísimos resultados, y dentro de ello es el amor interno, el amor social y la experiencia del amor cósmico. Así es. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por todo tu conocimiento, todas tus palabras, de verdad. Feliz de compartir contigo una vez más y ya prontito estaremos con otro programa. Un gusto y bueno, la idea es acariciar, como he dicho, corazones, acariciar almas, inspirar ese contenido que somos a través de este envase que es nuestra identidad personal, que tenemos mucho como dijeran los grandes maestros sufí, mucho por danzar en esta escuela de la vida. Muchísimas gracias. Gracias a todos.